La Corte Constitucional aclaró las formas de vinculación laboral en Colombia: trabajo dependiente, trabajo independiente y trabajo asociado. Hoy aquí, en Razones de Peso, trataremos el tema de trabajo asociado. Bienvenidos. Soy Ana María, presentadora de Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Hoy con el tema de trabajo asociado. Tenemos a nuestro invitado, John Jairo Gómez Bernal. Él es gerente de Comsocial. Bienvenido, John Jairo. Muy buenos días, gracias Ana María. Antes de darte las gracias a ti y a la Universidad Cooperativa por la invitación a este programa, que es uno de los pocos espacios que tenemos para la discusión de los temas del sector cooperativo y solidario en Colombia. Muy bien, vamos a aprovechar este espacio al máximo, John Jairo. John Jairo, hagamos un poco un recuento y una introducción a lo que es trabajo asociado. ¿Cómo definimos el trabajo asociado? Mira, el cooperativismo de trabajo asociado es tal vez la forma más pura de expresión del cooperativismo mundial, porque es la empresa en la cual los asociados tenemos una triple condición que es única. Somos los trabajadores, somos los administradores y somos los dueños de la empresa. Son iniciativas que nacen desde la misma creación del cooperativismo, desde sus fundadores, y que ha propendido porque la autogestión y el autotrabajo generen una riqueza colectiva y distribuida entre los mismos asociados para generar mejor calidad de vida a los asociados y una mejor posición del trabajo. Niño Jairo, ¿cuál es ese referente internacional que podríamos contarle a nuestros televidentes de trabajo asociado? Bueno, hay muchos, pero definitivamente lo que es el cooperativismo de trabajo asociado español es muy interesante a través de su iniciativa en Mondragón, que nace después de la Guerra Civil Española y que tuvo un gran impulso en la región vasca de España y que logró que esa población se autogestionara su trabajo, creara empresas y por ende generar una mejor calidad de vida para ese grupo. Es un referente mundial lo que es Mondragón. Tenemos el cooperativismo de trabajo francés, que también tiene muy buenas iniciativas. Y a nivel de América, tenemos unos cooperativismos de trabajo asociado muy desarrollados en México. Por ejemplo, un caso emblemático, lo que es Cruz Azul. Mucha gente desconoce que Cruz Azul, pues el equipo de fútbol, el club deportivo es una cooperativa de trabajo asociado, que es la cementera Cruz Azul, que tiene en ciudad, colegios, el equipo es uno de sus activos. Y tenemos también lo que ha pasado en zonas del oriente, como es el Japón, donde el cooperativismo de trabajo asociado es muy importante en la producción del país. Desconocemos muchas cosas en el imaginario, como es el cooperativismo de salud que hay en España en trabajo asociado, que hay en el mismo Suecia, o el cooperativismo de trabajo asociado de producción, como lo hay en los Estados Unidos de América y Canadá, donde hay grandes cooperativas, son las mayores comercializadoras y productoras de maíz. O sea, ejemplos hay muchos. Tenemos en Argentina un renacimiento muy grande del trabajo asociado después de la crisis económica del 2001. Allá se les dice un cooperativismo de trabajo de empresas recuperadas. Y Costa Rica también tiene unas buenas iniciativas en cuanto a cooperativismo de trabajo asociado de mantenimiento aeronáutico. Bien. O sea, Don son Jairo, muchas. Aterricemos un poco esta realidad a Colombia. ¿Cuándo se empezó a hablar de trabajo asociado en Colombia? Colombia podemos hablar de los años 60 más o menos, con cooperativas emblemáticas de trabajo asociado como lo fueron Tubos Mur, después la experiencia de Pollos Vencedor, y para alegría, orgullo de Antioquia, tenemos una de las cooperativas más antiguas de trabajo asociado y de más impacto social, que es de acá, como lo es Recuperar. Son entidades de 30 años y que se han venido generando espacios y recuperando, en este caso, el trabajo de las personas, dignificando el trabajo y volviéndose productivos. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida con John Jairo Gómez, gerente de Comsocial aquí en Razones de Peso.
Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos con el tema de trabajo asociado. Hemos hecho en el corte anterior un poco el recuento de cuál es ese referente internacional, desde cuándo empezamos a hablar de trabajo asociado en Colombia, y le voy a pedir, John Jairo, que nos cuente un poco cuál es ese referente o ese marco jurídico que cobija todo el trabajo asociado en Colombia. Muy bien. La base de todo es la Ley Marco del Cooperativismo en Colombia, que es la Ley 79 del 88, donde se explica muy bien cómo es el modelo del sector y donde se habla de trabajo asociado. Ya en el caso específico del trabajo asociado, el decreto 4588 reglamenta y pone en la actualidad lo que es el cooperativismo de trabajo asociado en Colombia. Tenemos también alguna incidencia de la Ley 1233 en cuanto a la parafiscalidad y las formas del trabajo. Y tenemos ahora lo que es el decreto 2025, que es el que realmente más problemas le produjo al sector. Y ¿Qué obviamente, es el de la ley del primer empleo? ¿Es esa? que reglamenta la ley del primer empleo, y luego lo que pasa pues, en la actualidad con la reforma tributaria del año 2012, que definitivamente nos colocó en una situación bastante delicada, casi de un exterminio del sector. ¿Por qué la ley 1225 afectó tanto el trabajo asociado? La 2025, el decreto, fue un decreto que sacó el gobierno nacional como producto de los acuerdos para la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que fue parte del acuerdo, en el cual por la incidencia de los Estados Unidos y de algunos senadores demócratas y el sindicalismo colombiano, se trataba de poner en cintura al trabajo asociado, del cual estuvimos de acuerdo toda la vida, porque los que violan la doctrina y la naturaleza y la práctica no deben de estar ahí. Pero este decreto lo que hizo fue extralimitarse y casi que puso en exterminio al cooperativismo de trabajo asociado, un decreto que para nosotros, y lo tenemos demandado ante el Consejo de Estado porque es abiertamente anticonstitucional, puesto que restringe el derecho a la propiedad y el derecho a la asociación que habla la Constitución, pero que dejó en claro unas sanciones económicas que no se habían visto en Colombia y que se han aplicado a algunas empresas, sanciones hasta de 2.500 millones de pesos para la empresa y para la cooperativa que se contraten procesos misionales, lo que generó que prácticamente se acabara el movimiento cooperativo de trabajo asociado, buenas y malas. Aquí el problema fue que también arrastró buenas cooperativas, sí, porque prohíbe pues, ese tipo de contratación, lo que dio al traste. Yo me planteo que definitivamente el cooperativismo de trabajo asociado que presta servicios a terceros, en las instalaciones del tercero, quedó totalmente, por decirlo de alguna manera, casi que prohibido. Don Jairo, continuemos entonces con el decreto 2025. Bueno, entonces este decreto pone en cintura todo ese tipo de malas acciones y estuvimos de acuerdo como gremio, después de muchas investigaciones que se hicieron y análisis y estudios, el 75% de las cooperativas de trabajo asociado en el país hacían las cosas mal hechas, porque se crearon para evadir responsabilidades sociales y prestacionales por grupos de empresarios y por el mismo Estado, que es donde está el grave problema. Pero está bien que se corrija, que se actúe, pero no que se acaben con todas, puesto que nosotros podemos defender nuestro libre derecho a la asociación para el trabajo, como lo hemos hecho de manera nacional e internacional, en el caso de las cooperativas, que somos verdaderas cooperativas de trabajo asociado, que respetamos la doctrina, que respetamos la naturaleza y que vemos al asociado como la persona que está generando ese trabajo para él mismo y su riqueza colectiva. Esas sanciones, pues obviamente, son sanciones muy duras que se han implementado y también dejan en el ambiente alguna interpretación con la ayuda de algunos gremios de otros sectores que estuvieron de acuerdo con ese decreto y que hasta ahora pues no se ha podido que el Consejo de Estado se manifieste por la sencilla razón de que eso fue una orden casi que el gobierno de los Estados Unidos. Bien, entremos entonces en la función del trabajo asociado. ¿Cómo se define entonces el trabajo asociado? ¿Cómo se contratan los socios? ¿Cómo es esa función ya de en las cooperativas de trabajo asociado son, primero que todo, tenemos que enmarcarlas dentro de nuestra filosofía y de nuestros principios y dentro de la legalidad en Colombia. La cooperativa de trabajo asociado está determinada por la ley colombiana como una cooperativa especializada. En Colombia hay 3 tipos de cooperativas, una de ellas son las especializadas. Para el caso del trabajo asociado, una cooperativa especializada, ¿en qué? En trabajo. Para usted ingresar a cualquier cooperativa como asociado, usted necesita 2 requisitos, ¿cierto?
esa voluntariedad, que sea un acto voluntario, primer principio cooperativo, libre de herencia, y un aporte económico, que es el tercer principio cooperativo, para que la empresa desarrolle su actividad. Pero en el caso del trabajo asociado, no solamente tienes que hacer ese ingreso voluntario, no puede ser obligado, tienes que hacer los aportes también que se le pongan dentro del estatuto, sino que tienes que colocar tu fuerza de trabajo a disposición de la empresa. Quien no ponga su trabajo personal a disposición de la empresa no puede ser asociado. Entonces esa disyuntiva especial nos da esa triple condición que la damos ahora. En Colombia hay una sentencia de la Corte Constitucional del año 2000, que es la sentencia C-211, en la cual se le dio vida jurídica a que en Colombia hay tres tipos y tres formas del trabajo. El trabajo independiente, todos lo conocemos, que lo rigen por actividades del Código de Comercio, el trabajo dependiente, que se rige por el Código Laboral, y el trabajo asociado, que se rige por los propios regímenes de sus asociados. Ya con ese piso constitucional, nosotros tenemos esa habilidad legal, pero desde la doctrina, usted ingresa a la cooperativa cuando la cooperativa le garantice un puesto de trabajo estable, sustentable y dignamente remunerado en el tiempo, no antes ni después. Usted no puede decirle a un grupo de personas, a una persona, venga, asóciese a la cooperativa, venga, sea empresario, porque somos empresa, por 3 o por 4 meses. No, eso es para siempre. Por eso el verdadero cooperativismo de trabajo asociado se desarrolla desde lo local y se desarrolla con cooperativas pequeñas, de no más de 400, de 500 asociados. Son más fáciles de desarrollar que cooperativas muy grandes que pueden entrar en problemas económicos muy grandes. ¿Cómo es la vinculación laboral con esos asociados? Para que le aclaremos un poco a nuestros televidentes. Vamos a partir los términos. Como nosotros no rige el Código Laboral, porque somos un trabajo autogestionario, con autodeterminación y con autogobierno, nosotros tenemos que generar, la persona ingresa a la cooperativa, pone a disposición de la cooperativa su fuerza de trabajo, y entonces, si el puesto de trabajo existe, la cooperativa acepta ese ingreso voluntario. Si no existe, no lo puede aceptar. Y desde que entra, usted entra como asociado, firma el acuerdo cooperativo y desarrolla ese acto cooperativo a través del trabajo. Porque el acto cooperativo es la forma en que se relacionan los asociados con su cooperativa. En este caso, si fuéramos un ahorro y crédito, lo desarrollan haciendo créditos o prestando la plata. Aquí es colocando el trabajo para que la cooperativa lo organice y se autorregule y se autogestione. Bien, don Jairo, vamos a hacer una pausa y enseguida desarrollamos un poco más este tema. Ya regresamos aquí en Razones de Peso. Gracias por seguir aquí en Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Hoy estamos hablando de trabajo asociado. John Jairo, continuemos con esta explicación que usted nos está haciendo sobre cómo se vinculan laboralmente los asociados. Ya el asociado ingresa, tiene un puesto de trabajo. La cooperativa debe tener unos regímenes de trabajo asociado y de compensaciones debidamente aprobados por el Ministerio del Trabajo. No son salarios, sino compensaciones. Son compensaciones. Yo soy muy centrado en las palabras y en la terminología, porque son totalmente diferentes. Otra cosa es que el trabajo que genere la cooperativa debe cumplir con los principios de la recomendación de la OIT, o sea, con los principios del trabajo digno, que eso fue lo que pasó en Colombia. Ese crecimiento desbordado desde el año 2000 hasta el año 2008-2009 de cooperativas, de pasar de 130 cooperativas de trabajo asociado en Colombia a casi 7.000, 8.000, se dio por esa flexibilidad y vacío de la ley, que fue lo que hablamos ahora, para no hacer un trabajo digno. Y eso fue lo que nos puso en el ojo del huracán y que tuvimos que entrar a defenderlo a los que lo hacemos bien. Entonces, cuando usted ya ingresa y tiene eso, usted tiene un trabajo digno y se debe cumplir con recomendación de la OIT y con la ley colombiana, un trabajo dignamente remunerado, que tenga derecho a la seguridad social, que tenga derecho a la protección del trabajo y el derecho, que es una gran discusión filosófica, a la asociación.
los sindicatos se asocian para la defensa del trabajo, nosotros nos asociamos para el trabajo. Para generar Y es trabajo. un derecho constitucional que tenemos los asociados. Ya así entonces se direcciona el trabajo y toda la riqueza que genera el trabajo se devuelve a sus asociados a través del pago de compensaciones, que sean compensaciones dignas, que se simulen, al menos para hacer en Colombia con lo que pasó con la nueva legislación, al trabajo dependiente, o sea, que tenga derecho a un pago mensual, que sepa el trabajo dependiente es un salario, pero no una compensación, que no puede ser por debajo del mínimo, que tenga la seguridad social como dice la ley 100 o como dicen las nuevas disposiciones, que pague salud, que pague pensiones, que pague riesgos profesionales, cajas de compensación, SENA y CBF, que tenga derecho a la protección del trabajo, ¿sí? Y que tenga derecho a desarrollarse su actividad como asociado dentro de la cooperativa y a compartir la riqueza que se genere, porque esa riqueza la está generando el trabajo, y es de quién, de los que la generó. Nosotros en las cooperativas de trabajo asociado tenemos muy claro que ese retorno cooperativo, esa remuneración no tiene que ser acorde a lo que está produciendo la empresa. La cooperativa de trabajo asociado no se hizo para que la plata se guarde en un banco. La cooperativa de trabajo asociado, dentro de su ideal está que se le devuelva al asociado y él pueda tener una mejor calidad de vida para él y su familia. Bien, voy a leer textualmente un párrafo. Los trabajadores que prestan sus servicios en las precooperativas y cooperativas de trabajo asociado deberán ser asociados de las mismas con algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Sí, es muy claro que la cooperativa tiene la base en sus principios cooperativos. El primer principio es la libre adherencia, libre adhesión. Usted no puede obligar a una persona a ingresar a la cooperativa, es un acto voluntario. Pero entonces viene el problema del desarrollo de la parte empresarial. Acuérdense que las cooperativas tenemos desde el punto de vista dos funciones muy grandes: la empresa como asociados, los dueños, y la actividad económica como empresa. Entonces voy a poner el caso de Comsocial. Comsocial es una IPS de primero y segundo nivel de atención. Los profesionales, todos somos asociados, a la cooperativa somos trabajadores asociados, pero resulta que tenemos que prestar un servicio de medicina interna, entonces necesitamos un médico especialista en medicina interna, ¿cierto? Y él dice, yo no comparto la filosofía cooperativa, yo no me voy a asociar, pero quiero trabajar en la IPS, entonces nosotros lo contratamos a través de las otras figuras, como son el trabajo independiente o el trabajo laboral. Nosotros, cuando se dice que hay excepciones, porque la ley las prohíbe, pues las prohíbe desde el punto de vista de que no se vuelva, de que los asociados son 5 y los otros 50 son empleados y los están explotando, que eso se dio mucho en este país. Aquí lo que se dice es, hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Una, que sea un trabajo en la cooperativa de manera ocasional. Por ejemplo, si 3, 4 asociados se van a su periodo de descanso anual o vacaciones, entre comillas, pues yo tengo que reemplazarlos. Entonces yo puedo contratar laboralmente a 2 o 3 personas que me cubran o reemplazo si no tengo más asociados para cubrirlo. Esa es una excepción que da la ley. Otra, que yo necesito arreglar toda la parte de infraestructura y local. Entonces yo contrato unas personas para que me pinten, me arreglen los pisos, no lo tengo que asociar. Okay. Y otra, cuando es tan específico, tan técnica la actividad que desarrolla la persona, que en la cooperativa no los tenga, como te pongo el caso de un médico internista. Nosotros somos médicos y odontólogos generales, y de pronto un internista dice, no, pues yo lo necesito, o necesito un dermatólogo, o necesito un ingeniero de sistemas, y yo no lo puedo obligar a asociarlo, yo lo puedo contratar. En eso la ley es muy clara. ¿Por qué? Porque se volvió costumbre anteriormente, ya no, de que el gerente de la cooperativa era empleado laboral y los asociados trabajadores asociados. Entonces el gerente iba con todas sus condiciones laborales, porque no olvidemos que estamos hablando de cooperativas, donde usted como tiene derechos y deberes, si la cooperativa pierde, usted también pierde. Exacto. ¿Cierto? Entonces esas excepciones son muy claras en la ley y deben seguir así. Nos parece que es una forma de defender la pureza del trabajo social. Bien, John Jairo, para finalizar nuestro programa del día de hoy, hay una actividad que ustedes han desarrollado en red. Cuéntenos así muy concretamente cuáles son las ventajas y en qué consistió esta red que ustedes conformaron. La Confeco Antioquia, la Asociación Antioqueña de Cooperativas, en su estrategia de redes cooperativas, ya tenemos 4 redes de diferentes subsectores, y una de ellas es una red de trabajo asociado en la cual estamos 13 cooperativas de trabajo asociado de las que quedamos en Antioquia, que lo hicimos más como de volver a levantar el sector, de una mejor protección y de trabajar en conjunto.
¿Por qué? Porque no solamente fue el 2025, y aquí quiero que es muy claro, sino que lo que no pudieron a través de leyes y de presiones, lo pudo una ley que nadie se dio cuenta, que fue la reforma tributaria con el impuesto al CREC, o el famoso impuesto del CREC, puesto que nos sacó del mercado a todas las cooperativas de trabajo asociado, porque la cooperativa de trabajo asociado no es objeto, por ser una entidad sin ánimo de lucro, no es objeto del CREC, o sea, una empresa con ánimo de lucro es objeto del CREC, por lo tanto no paga parafiscales y no paga seguridad social ya en este momento. Las entidades sin ánimo de lucro tenemos que seguir pagando ese 13.5%. Eso nos pone en desventaja frente a la competencia, sí, porque una competencia pues, puede bajar el precio en un 13.5%, nosotros no podemos bajarlo porque no podríamos. Eso llevó entonces a que este producto de redes generamos sinergias, trabajo en conjunto, productos propios para el sector y para el resto de la comunidad, y hasta ahora ha sido un desarrollo bastante importante, un modelo a seguir, ese modelo de redes en el cual ya tenemos 4 o 5 productos que estamos vendiendo al sector, generando mayor trabajo para los asociados, porque aquí la red no es generar un producto, sino generar varios productos de diferentes actividades para que nuestros asociados tengan más trabajo y una mejor calidad de vida. Eso es lo que estamos haciendo en la red. John Jairo, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa, y a ustedes por seguir aquí en Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia.